temática, como son los DVDs del Cristo Revolucionario, los 500 años del imperialismo, DVD de los meses de enero y febrero de las programaciones y CDs del audiolibro de la doctrina de Alfa y Omega. Todo esto, estimados hermanos, en Girón Quilca número 257-263, a cuadra y media de la Plaza San Martín, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Todos ustedes están invitados. Y también queremos agradecer a nuestros hermanos Luchito, Alejandro de Jicamarca y Estela, que con sus aportes salimos hoy una hora más. Muchísimas gracias. Ah, ya, caramba. Vamos a salir una hora más. Muy bien, ya estábamos despidiéndonos. Estimados hermanos, el día de mañana todos ustedes están invitados a la actividad económica, donde vamos a desarrollar en los temas, tenemos preámbulo de la realidad nacional, tema psicológico y realidad internacional. También vamos a tener una vianda vegetariana que consiste en un exquisito tabueno, más su ensalada y su bebida digestiva. Y también en los materiales de investigación de difusión de temáticas tenemos los DVDs del Cristo Revolucionario, los CDs de 500 años del imperialismo, DVD de programas de los meses de enero y febrero, CDs del audiolibro de la doctrina de Alfa y Omega. Todo esto, estimados hermanos, lo va usted a conseguir el día de mañana en Girón Quilca número 257-263, a cuadra y media de la Plaza San Martín. Estamos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Todo esto, estimados hermanos, es la entrada libre. Y La Voz del Obrero lo pueden escuchar en diferido por internet a nivel mundial, en hora peruana, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 8 de la noche, en la página web www.radiolavoz.de-alfa-y-omega.net y también en http://lavozdelobrero-blogspot.com, las 24 horas del día. Bien, sí, un saludo especial para los amables oyentes de la red de internet. Nos quedamos sorprendidos que nos estén escuchando en Europa, cierta sintonía muy importante en Europa, principalmente en España. Caramba, un saludo muy especial a España. Saludo a los hermanos que nos sintonizan en varios países de Europa. Ya no decimos los países, pero sí muchos países. Nos agrada mucho que se contacten con este espacio, el programa La Voz del Obrero. Seguramente también allí hay muchos hermanos que han nacido en estas tierras del Perú. Muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo desde la distancia en todo caso. Fue en los carnavales. Yo había salido con la comparsa de mi barrio, bueno, del barrio de mi madrina, y ustedes venían para el festival. ¿Recuerdas cómo quería enamorarme tu primo? Lindo sonaba la música y yo pensé como en la canción. Cuando es tiempo de florecer, florece. Cuando es tiempo de madurar, bailaremos, cantaremos. Alégrate, corazón, puglia y haremos en los carnavales. La semana pasada se celebró un aniversario más por el aniversario del poeta universal César Vallejo, y la derecha igualmente lo ha celebrado. Lo que no le dicen a la gente es que César Vallejo es y ha sido un poeta comunista, que hace sus poemas y donde expresa el sufrimiento del pueblo, del proletariado. Los demás medios de comunicación que han hablado de César Vallejo y que son de la derecha no tienen moral para hablar de César Vallejo, porque él mismo los ha combatido. Porque si él resucitara, los combatiría como los combatió en sus poemas. Por lo tanto, lo que han hecho los derechistas por el aniversario de César Vallejo, reconocido
universalmente, es un tráfico en realidad. Como hacen el tráfico de tantos seres avanzadísimos de la sociedad. Como hacen tráfico con Cristo, por ejemplo. Cristo revolucionario y comunista, convertido hoy en un católico, en un cobarde de esos que nos han enseñado los religiosos. No nos enseñan al león de la tribu de Judá, el que entra a latigazos al templo de Jerusalén y golpea duramente al papa de aquellos tiempos y a sus curas, a sus cardenales, y le dice: fuera comerciantes, la casa de mi padre no es guarida de ladrones, y los bota a todos. Así como dijo el anticristo, el llamado Benedicto, el papa actual, el anticristo, que en una entrevista que le hicieron, en unas declaraciones a una prensa internacional, afirmó que la ideología marxista, como era concebida, ya no responde a la realidad. Eso lo dijo cuando casi estaba en camino cuando llegaba a México. Esas declaraciones lo hizo este tenebroso, y después va a ir el lunes a Cuba. Claro, pero fíjate que hay una cosa. Esto es una intromisión dentro de la política interna de Cuba, porque el lunes va a estar en Cuba pidiendo mayores libertades, entre, como ellos dicen, libertades religiosas. ¿Ya? Están pidiendo más medios de comunicación, leyes que les favorezcan, leyes donde ellos puedan enseñar su ideología reaccionaria religiosa católica. ¿Dónde? En los colegios. Igual como lo hacen aquí en el Perú. Están buscando un concordato, un acuerdo entre la secta vaticana y el gobierno cubano, que está traicionando los intereses de los trabajadores y de la revolución, porque está avanzando de a poco a poco está avanzando al capitalismo. Eso es lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, ahora ellos utilizan terminologías que la gente de izquierda utiliza como el pensamiento único. Cipriani hoy decía que en Cuba solamente aceptan y apoyan el pensamiento único del marxismo. Nosotros también no queremos un pensamiento único. Miren quiénes lo dicen: los genocidas de la tierra, los criminales de la tierra, lo más oprobioso que ha tenido la tierra, la secta vaticana a través de su historia. El imperio incaico viviría si estos criminales no hubieran venido. El imperio incaico todavía sobreviviría si estos genocidas no hubieran pisado con sus patas y sus garras por aquí. Desgraciadamente, hay que seguir refrescando la memoria. Entonces la iglesia es un partido político. No. Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mensaje de Cristo no es una propuesta política. El mensaje de Cristo no es una propuesta política. ¿Ya? Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Al César las cosas del César, y a Dios las cosas de Dios. Estoy tratando de hablar como esos curas amanerados, ¿eh? Discúlpenme, porque esos tienen una voz así afeminado, o sea, acabrado, homosexualizado, para ser espiritualista. O sea, no tienen ellos la voz de trueno de Cristo, sino tienen que hablar bien bonito, bien cucufatis. Pero entonces, si nosotros vamos a, pues, debatir con este traficante de la fe que es Cipriani, que todos los sábados lanza sus peroratas políticas camuflado de religioso, la verdad que nos faltaría muchísimo tiempo. Por ejemplo, lo que acaban de decir, ¿no?
La iglesia no es un partido político, claro, usted lo dice, no es un partido político, eso es cierto. Pero es más que un partido político. ¿Qué cosa es la llamada iglesia católica? Es un Estado. Un Estado es más que un partido político. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahí sí es cierto, pero el mensaje de ellos va para la gente mayoritariamente que desconoce los aspectos ideológicos y políticos. Pero es cierto, la iglesia no es un partido político, porque es más, es un Estado es más que cualquier partido político. Un Estado es más que sus Fuerzas Armadas. Es un Estado en el que gobierna el Papa, ahí, tiene su moneda propia, su banco propio, es el segundo capitalismo. El Papa pertenece a la dinastía. Al Opus Dei. Claro, pero el Papa representa una dinastía de reyes, así como la civilización faraónica, ¿eh? Osiris I, Osiris II, Osiris III, Osiris IV, etcétera, etcétera. Los reyes son dinastías, y este Papa Maledicto XVI es uno de los pertenecientes a esta siniestra dinastía de monarcas absolutistas, donde la mujer es degradada, donde la mujer es vista como lo peor, donde esta institución nunca ha firmado en favor de la liberación, en favor, mejor dicho, de la igualdad en las mujeres. La prueba de ello es que en esa institución gobierna un llamado Papa. Adelante, buenas noches. Aló, mire, amigo Levi, una acotación rapidísima. En el año 90, usted sabe perfectamente que el Señor de los Milagros sale en octubre, pero como el fujimorismo tenía pues apoyo evangélico, estos señores, ese cardenal anterior a Citeni que murió, sacó al Señor de los Milagros en mayo, con la finalidad de dividir al Perú para que los católicos voten por Vargas Llosa. ¿Hasta dónde es el poder de la Iglesia Católica para poder presidir el también? Gracias. Perfectamente, muchísimas gracias por refrescando la memoria proletaria, vamos a llamar una memoria social para nuestro pueblo. Y nosotros le añadimos lo siguiente, estimado amable oyente. ¿Recuerda cuando Fujimori lanzó el paquetazo del shock criminal? A los días nomás que había ingresado al Estado y ser gobierno, ¿recuerda usted? A los días ingresó y lanzó el paquetazo criminal, fue en agosto, no recordamos. E inmediatamente la secta vaticana aquí en el Perú, a través de la Iglesia Católica, llamó a orar en todas las misas y le llamó el Día de la Concordia. ¿Ustedes se recuerdan? Y la población salió desesperada, entumecida con su cabeza, no sabía qué hacer porque todos los precios se habían elevado. Y la Iglesia Católica, la llamada Iglesia Católica, llamó a orar en todos sus templos y le llamó el Día de la Concordia. Esas son las mafias. La mafia política, religiosa, militares, están unidas. Ellos saben las cosas antes que van a suceder porque tienen que tener el permiso de estas mafias de poder. En Cuba y en México es la segunda vez que llega un llamado Papa. Y a la vez también en México es porque se está realizando a nivel político y económico una reforma. Hay que ver qué tipo de reforma también. Ya está en camino electoral en México. López Obrador está postulando, está dándole sus ofertas electorales, gasolina, petróleo baratísimo, gas baratísimo, aumento de salarios, etcétera. A él mismo fue el que le quitaron las elecciones. Al que le robaron las elecciones, igual que Villanueva el año 2006. El imperio no permite otro gobierno chavista. Eso ya está aclarado durante muchos programas anteriores a este año. Entonces, pero recordamos del Papa. Ustedes se recuerdan la guerra de las llamadas Malvinas, la guerra de las Malvinas. El llamado Papa Juan Pablo II tuvo que viajar a Argentina para ganar tiempo mientras las naves de guerra de la Bestia y sus portaaviones iban de viaje. Y después salió a Argentina y arrancó la guerra. Era para que los aviones de guerra argentinos en el mar no los atacasen, solamente por eso. Así actuó la secta vaticana en nombre de la paz. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Le recuerdo que este Papa perteneció a la SS. Y no es como la prensa derechista dice que todos los jóvenes de aquella época pertenecían a esta organización. Solamente los fanáticos convencidos pertenecían a esta organización de la SS y los perteneció durante años. Por otra parte, debemos tener en cuenta que esta iglesia siempre ha respaldado a los gobiernos derechistas
recordémonos nomás, en la España, Francisco Franco fue apoyado por la iglesia. Y en